es que esta tarde estamos enlazadas muchas mujeres, y no solo de Guatemala, sino de todos los países a donde llega la palabra de Dios a través de cada una de nosotras que trabajamos con algún grupo de Nueva Mujer. Parte de la visión del Ministerio Internacional Nueva Mujer es equipar a la mujer bajo los principios de la palabra de Dios. Y equipar es proveer a alguien de las herramientas necesarias para que pueda funcionar con excelencia en la tarea que tiene a su cargo. La escuela de equipamiento la realizamos a cada 2 meses con el propósito de que todo el equipo de trabajo que sirve en el ministerio tenga las herramientas y se equipe para ser útil en su labor. El tema de nuestra segunda escuela de equipamiento es el papel de la mujer en el reino de Dios. Así que yo también tengo el gusto de presentar a nuestra invitada y conferencista de esta tarde, Yanine Martínez de Urrea. Ella es ingeniera civil con una maestría en Ciencias de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental, maestría de Artes en Estudios Teológicos y Liderazgo Intercultural. Ella es una misionera transcultural y sobre todo es una mujer apasionada por hacer discípulos de Cristo en todas las naciones a través de la enseñanza bíblica. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencista, Yanine Martínez de Urrea. Solo voy a pedir que me acompañen y que oremos esta tarde por ella. ¿Me acompañan ahí donde están? Solo movamos la cabeza, ¿sí? Bueno. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la vida de Yanine, por la oportunidad que nos das de tenerla esta tarde con nosotros. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu la guíe, que tu Santo Espíritu permita que ella hable verdad esta tarde y lo que viene de tu corazón para cada una de nosotras. Que sea un instrumento en tus manos. Disponemos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para recibir ese mensaje poderoso que tienes para nosotros. Pero sobre todo, que estemos dispuestas a ponerlo por obra. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Buenas tardes, Yanine, el tiempo es tuyo. Buenas tardes, ¿cómo están mis hermanas amadas? Vamos a ajustar aquí un poco algo en la pantalla para que puedan ver la porción que les corresponde del compartir. Y aquí mismo les comparto en un minutito. ¿Cómo están todas mis hermanas? Espero que el Señor de una forma muy evidente, que su presencia, que su amor y su gracia se estén revelando con cada una, cada día en medio de todo esto que yo sé que muchas están atravesando, y que sea Él realmente guardando cada uno de nuestros corazones y guiándonos en su verdad. Su palabra es verdad. Entonces, en esta tarde vamos a estar compartiendo acerca de el reino, el rol o el papel de la mujer en el reino de Dios. Y realmente tenemos que ver, primeramente, para iniciar, qué es realmente el reino de Dios. Y como contaba la hermana, lo que vamos a estar haciendo en esta noche, la estructura de nuestra enseñanza, tenemos de hecho un bosquejo que se les va a enviar probablemente después de la clase, que van a poder, material de apoyo que tal vez puedan continuar profundizando en la enseñanza, porque lo que podemos estudiar durante este tiempo es resumido, pero le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de a través de la tecnología poder reunirnos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el reino de Dios, ver cómo se habla acerca del reino de Dios a través de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo a través de toda la historia bíblica se revela el reino, se va revelando paulatinamente, se va revelando en diferentes fases y a través de la historia bíblica, pero es el mismo Dios, es el mismo Rey sobre su mismo reino. Entonces, los que hemos cambiado somos los súbditos del reino, no es el Rey del reino.
Y realmente algo que queremos enfocarnos, una idea central de la enseñanza de esta noche, es que para nosotras entender nuestro rol en el reino, tenemos que entender el énfasis del reino. Y el énfasis del reino es el rey del reino, es una relación con el rey. Y eso nos habilita a nosotras entonces a fungir nuestro papel y nuestro rol como mujeres del reino. Luego vamos a ver entonces algunos versículos bíblicos a través de los evangelios, sobre todo de Mateo y de Marcos, que es donde más se estudia el tema del reino, y finalmente algunas aplicaciones prácticas que podemos no solo nosotras implementar en nuestra vida personal como mujeres del reino, sino que podemos nosotras también utilizar a la hora de nosotras discipular a otras mujeres o guiar a otras mujeres, invitándolas, ya sea invitándolas a ser ciudadanas del reino, o sea que éstas ya sean ciudadanas del reino. ¿Cómo le enseñamos a alguien a ser ciudadano de este país? Entonces, por ejemplo, yo soy extranjera, yo soy originalmente de República Dominicana. Tengo 1 año y 10 meses viviendo en Guatemala y he tenido que aprender muchas reglas de cosas que se hacen de manera distinta. Mis costumbres son distintas a las costumbres guatemaltecas. Algunas son muy similares, pero otras son muy distintas. Y a veces, incluso utilizando la misma palabra, podemos estar hablando de distintas cosas. Entonces, por ejemplo, creo que compartía con un grupo de estudio bíblico en una ocasión cuando yo llegué a Guatemala, iba a una tienda o a un lugar a comprar y alguien me decía, no, no tenga pena, señor. Y yo le decía, no, yo no tengo pena. Ahora que yo entiendo un poco más la cultura guatemalteca, digo yo pasé casi por sinvergüenza, digámoslo de esa manera, porque yo le decía a la gente por grosera, porque yo le decía, no, yo no tengo pena, pero es que pena en mi país es dolor, es una pena en el país, es un dolor por una tristeza profunda. Entonces yo le decía a la señorita, no, no tengo pena. Pero la señorita lo que quería era ser educada y darme la bienvenida y todo eso. Y eso obviamente me tomó un par de semanas darme cuenta de esto. ¿Por qué cuento esta historia? Porque nosotros como ciudadanos que hemos sido del mundo antes de venir a Cristo, tenemos una perspectiva de cómo manejarnos en la sociedad, informada por lo que la sociedad nos dice que es una mujer. Sin embargo, cuando nos convertimos en ciudadanas del reino, estamos dictaminadas por las leyes del reino de Dios en cómo nosotras somos y debemos de comportarnos, qué rol fungimos como ciudadanas del reino. Y a diferencia de los reinos del mundo, el reino de los cielos tiene algunas características que son muy distintas a lo que el mundo nos dice. En muchas ocasiones, generalmente, son opuestas a los valores que el mundo da. Y las motivaciones de la mujer en su rol y en su papel también son distintas a las motivaciones del mundo. Entonces, es muy importante que nosotras entendamos estos conceptos de entrada. Entonces, cuando vamos a ver ¿qué es el reino? El reino de Dios es la renovación de todo el mundo a través de la entrada a este mundo de fuerzas sobrenaturales, que es las fuerzas del Evangelio. A medida que las cosas son traídas bajo el reinado y autoridad de Cristo, estas son restauradas a salud, belleza y libertad. Y ese es el propósito del reino, que todas las cosas sean restauradas al Rey del reino. Y esa frase la vamos a estar enfatizando a través de toda la enseñanza, porque es importante que entendamos que el reino no se trata de sus ciudadanos, el reino se trata del rey. Y dependiendo del rey, entonces sus ciudadanos van a poder vivir en libertad o no, van a poder vivir en autoridad como la Biblia los ha instituido para hacer la voluntad del rey, o se van a desviar de esos propósitos. Y es importante que veamos el reino, porque es un poco confuso cuando vemos todos los textos bíblicos. Uno dice, el reino se ha acercado, pero el reino está aquí. El reino no ha llegado, pero va a llegar. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Y entonces, ¿cómo debo de yo funcionar de acuerdo a estos principios? Entonces, vamos a explicar un poco esto antes de entrar en los aspectos prácticos del rol de la mujer en el reino. Y cuando, no sé, a quiénes de ustedes les gusta la historia, sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial. Yo he aprendido mucho a través de la historia humana
Y una de las cosas que vemos de la guerra en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, hay un día histórico que es, muchos hemos escuchado de él, que es Normandía, que se llama el día D, que fue el día que las tropas ingresaron por las costas de Francia, alcanzando y logrando poner pie, conquistando un territorio de fuerzas enemigas que habían sido invadidos por los animales, por los nazis, y lograron por primera vez en muchos años invadir esas tierras. Luego está un día crítico, que es el VED, el día VE. El día VE es el día de la victoria, Victory in Europe, o la victoria en Europa, que fue cuando las fuerzas lograron la rendición de los nazis. Eso ocurrió en mayo de 1945, casi un año después de Normandía. Ya los aliados habían puesto pie y habían conquistado un territorio importante, pero todavía estaban conquistando algo más. Luego del día VE, pasaron meses antes de que fuera declarada la victoria mundial, que fue cuando las fuerzas en Japón se rindieron. Entonces, fíjense, ya se había declarado la guerra ganada en mayo, se había declarado la victoria sobre los alemanes, ya se habían rendido. Sin embargo, no se podía declarar la victoria total hasta que todo el territorio ocupado por los alemanes, por los aliados de los alemanes, se hubiera rendido completamente. Y eso pasó en Japón el 15 de agosto de 1945. Entonces, esto es solo, hermanas, para que podamos ilustrar y podamos ver cómo funciona el reino de los cielos. Cristo vino a darnos la victoria, y esto lo vamos a ver a través de la historia bíblica. Aquí está un poco pequeña, pero esto es un resumen de toda la historia de la Biblia. No sé si en sus pantallas pueden ver el cursor. Me hacen una seña con el dedo para ver si pueden ver el cursor. El cursor aquí estoy mostrándoles. Entonces, en la pantalla tenemos un esquema que nos habla del reino. El reino fue establecido por Dios, o sea, Dios creó la tierra, pero el reino de Dios existía porque el Dios que es el rey, existía desde antes. Entonces, Dios siempre ha sido rey. Yo creo que una de las cosas que los cristianos tenemos que pensar cuando pensamos en el reino y en avanzar el reino de Cristo en la tierra es que Dios nunca ha dejado de ser rey. Simplemente estamos reconquistando terreno que el hombre, a través de su caída, cedió al enemigo. Entonces, luego vemos el reino quebrantado, cuando la caída del hombre quebrantó el reino que Dios le había entregado en sus manos. Sin embargo, vemos luego en Génesis 3:15, inmediatamente después de la caída del hombre, cómo Dios promete al Salvador que habría de venir, que es Cristo. Y su simiente es la simiente que luego en el reino prefigurado, él le promete a David que uno de su descendencia sería rey eterno y su trono estaría establecido eternamente. Hermano, es un concepto del Nuevo Testamento. Es un concepto que inicia desde el principio. Dios nunca ha dejado de ser el rey soberano. Luego vemos entonces cómo el pueblo de Israel, que era la sombra de cómo Dios quería que funcionara ese reino, rompe el pacto con Dios una y otra vez, van al exilio y luego Dios confirma su promesa y regresan del exilio. Y vemos que cuando Cristo entra, Él encuentra a su pueblo en una situación. Y vamos a ver, porque esto nos va a ayudar a entender un poco las características del reino y por qué ellos no entendieron el reino como Cristo lo enseñó. Entonces vemos el reino acercado. Cuando Cristo viene a la tierra, entonces Cristo acerca el reino. Dios mismo se encarna en Cristo, volviéndose hombre a la similitud de nosotros, manteniendo su divinidad 100%, manteniendo su humanidad 100%, y entonces muere por los pecadores, restaurando entonces en él todas las cosas. A partir de ahí entonces empieza un tiempo donde ya estamos con el poder del Espíritu Santo, esperando que el reino sea consumado. O sea, el reino ya está, la promesa está, la victoria ya Cristo la logró en la cruz del Calvario, pero nosotros estamos ahora en proceso
de que el reino se expanda hasta donde Dios quiere conquistar en todas partes. Entonces, vamos a ver que en la Biblia hay varios tipos hay 4 términos, pero se usan de manera intercambiable generalmente acerca del reino. Lo vemos como el reino de los cielos, como el reino de Dios, como el reino de Cristo y como el reino celestial. Y cuando la Biblia habla del reino, no habla de un establecimiento político gubernamental, que fue lo que no entendieron claramente el pueblo de Dios en ese tiempo. Cuando la Biblia habla del reino, habla de que los valores de Dios van a penetrar hasta el corazón, hasta lo más profundo de los ciudadanos del reino. Y esa transformación interna iba a reflejarse entonces en una influencia, en una transformación externa como sal y luz de la tierra. Pero el reino tiene que entrar primero en el corazón. El problema es que a veces queremos trabajar el reino de afuera hacia adentro y queremos cambiar comportamiento, queremos cambiar cosas que la gente hace, pero lo primero que tiene que cambiar es el corazón y que el reino sea establecido en el corazón de la mujer más que en su condición. A medida que el corazón va siendo transformado, entonces la mujer empieza a caminar en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó en la primera venida de Cristo? En la primera venida de Cristo, el reino se acercó. Cristo trajo el reino cerca de nosotros, los que teníamos que ser reconciliados con Él. Y a partir de ahí empezamos una era de tensión, donde las fuerzas celestiales están penetrando y cambiando en el reino terrenal, en el reino en que estamos, pero aún así hay oposición del pecado contra lo que Dios quiere establecer. Y eso se llama la era de la tensión. Entonces nosotros vivimos en una tensión siempre, y lo vamos a ver en los escritos de Pablo, lo vemos en el Nuevo Testamento, donde él dice, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces vemos, por ejemplo, en Mateo 12:28, dice, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pero luego vemos en Mateo 10:7 que dice, vayan y anúncieles que el reino de Dios está cerca. Entonces, primero nos dice que el reino ha llegado y está entre nosotros. Luego nos dice que el reino está cerca. Después dice, cuando ores, ora que tu reino, cuando ores en el Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga a nosotros tu reino. Este es el mismo Jesús que está diciendo, el reino se ha acercado, pero ustedes tienen que pedir que venga a su reino. Entonces, la mujer tiene que actuar en todas estas, entendiendo todas estas diferentes dinámicas del reino. El reino se acercó, tenemos la victoria en Cristo, no hay duda alguna de esto. Y eso nos da seguridad a nosotras como mujeres y a las mujeres a las que discipulamos, las mujeres con las que trabajamos, de que no tenemos que pelear por una victoria que ya Cristo logró. Ahora hay territorio que queda por conquistar. Hay territorio no solamente en nuestros corazones, sino en nuestras familias, en nuestras sociedades, pero todo parte de esa victoria que ya Cristo logró. Yo no estoy haciendo cosas en este mundo para que Cristo sea victorioso. Yo hago estas cosas porque Cristo es victorioso. Entonces, eso nos anima a las que están desanimadas, anima a las que están cansadas en su lucha contra el pecado, en sus propias vidas, en sus luchas diarias. El poder recordar, Cristo logró ya la victoria, el reino se ha acercado. Y lo que me toca a mí continuar luchando, yo lo hago porque yo sé que mi victoria está asegurada en Cristo. Entonces, nosotros vemos esta tensión en la que hasta que Cristo venga y hasta que el reino sea consumado, hasta la segunda venida de Cristo, cuando el reino de Cristo ya haya conquistado a todo territorio y cuando los enemigos de Cristo ya hayan sido destruidos de una vez y para siempre. Entonces nosotros vamos a ir a Mateo 4:17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Por favor, las que tengan sus Biblias, vayan. Las que están tomando notas,
Tomen notas de los versículos que estamos mencionando. Mateo 4, 17. Y esto es el contexto de esto. Siempre que vamos a la palabra, hermanas, tenemos que ver en qué contexto está dado. Porque a veces leemos versículos y lo leemos fuera de contexto y no sabemos a quién le está hablando, qué está pasando en ese lugar y podemos llegar a interpretaciones equivocadas de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de estos pasajes. Entonces tenemos que entender, este es el contexto del inicio del ministerio de Jesús. Y nuevamente, fíjense que Cristo va a anunciar el reino. Aquí en Mateo, por primera vez vamos a ver estos escritos acerca del reino, el tema del reino viniendo a colación. Pero vemos que Cristo inicia citando varias citas del Antiguo Testamento, nuevamente mostrándonos que esto era un reino que estaba siendo esperado, un reino que no es idea nueva, no es una idea novedosa del Nuevo Testamento. El reino de Dios siempre ha existido. Lo que estamos haciendo es reconquistando ese reino que fue quebrantado, regenerando ese reino que fue quebrantado por la entrada del pecado, por responsabilidad del hombre. Entonces vemos desde el versículo anterior que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y entonces el 17, que es el que vamos a leer, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino nos presenta una invitación como mujeres. El reino nos invita a entrar y a acercarnos, porque ya el reino se acercó. Eso es como quien le dice a usted: mira, yo necesito yo vivo por zona 12, por ejemplo, y cuando a mí me dicen que tengo que ir para Carretera El Salvador, a eso de un viernes a las 5 de la tarde, ustedes saben a lo que yo me refiero, ¿verdad? Entonces, alguien me dice: te tengo un regalo, pero tienes que venir a traerlo a mi casa. Y yo digo: ay, mi madre, Carretera El Salvador a las 5 de la tarde. Pero si la persona me dice: mira, yo voy a llegar hasta Próceres y ahí nos encontramos, yo digo: pero mira, mucho más fácil. Justamente algo parecido no se compara, pero es algo parecido para ilustrar lo que Cristo estaba anunciando. Él está diciendo: yo estoy haciendo lo que ustedes no pueden hacer por ustedes. Yo les estoy acercando el reino. Dios ha venido a nosotros para que su reino pueda entrar en nuestra vida. ¿Y cómo influye eso en el papel y en el rol de la mujer? Uno, nuestro primer trabajo como entrada al reino y como vida en el reino es el arrepentimiento. La mujer tiene que vivir una vida de arrepentimiento. La mujer del reino es una mujer que reconoce su pecado, que reconoce su condición y que entiende que porque el reino se ha acercado a ella, ella puede vivir una actitud de arrepentimiento. A veces los cristianos pensamos que el arrepentimiento es cuestión del primer día que nos volvemos cristianos y más nunca hay que arrepentirse de nada. Y eso no es un concepto que nosotros vemos en la palabra. Todo el Nuevo Testamento y toda la predicación de las leyes de Dios, de los profetas de Dios, de los salmos, son una examinación constante del corazón. Porque nuevamente, cuando Cristo estaba llamándolos a arrepentirse, estaba llamándolos a un cambio de mente, a un cambio de corazón, no solo un cambio físico, sino un cambio profundo. Ese reino tenía que acercarse al corazón humano. Entonces, la primera invitación del reino es entender que el corazón del hombre está alejado de Dios, y a partir de un corazón cercano con Dios, en relación con Dios, entonces podemos ser ciudadanas que pueden florecer en el reino. Pero todo tiene que empezar con un corazón arrepentido. A partir de esto, entonces, hermanas, cuando tenemos problemas en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestra relación con nuestro esposo, el arrepentimiento es ese inicio de esa reconciliación. Cuando tenemos problemas con nuestros hijos, nosotras examinarnos y decir: ok, déjame ver cómo yo tal vez provoqué a ira a mis hijos. Yo quiero que mis hijos me honren y eso es lo que Dios le manda, pero tal vez cómo estoy yo provocando a ira.
cuando tengo un problema de un conflicto con una hermana que tal vez no me ha atrevido a decírselo, pero está en mi corazón, yo tengo que examinar mi corazón y arrepentirme para que el reino de Dios entonces pueda florecer en mi corazón. Pero todo empieza con el arrepentimiento. No es un arrepentimiento solo para entrar al reino, es el estilo de vida del cristiano. Arrepentirnos cuando pecamos delante de Dios porque Dios está cerca. Cuando estamos, yo no sé cuántas son mamás, me imagino que muchas de ustedes son mamás. Yo no soy mamá, no tengo ese privilegio, pero soy tía. Yo estoy recién casada, tengo 5 meses de casada. Entonces, pero yo soy tía. Y un día estaba hablando con mi sobrinita y esto ilustra un poco este punto de cómo cuando Dios está cerca, nosotras podemos arrepentirnos. Y es que Adán y Eva cuando pecaron se escondieron, pero el llamado del reino, cuando el reino está cerca, es a nosotros venir con arrepentimiento delante de Dios y a presentarles entonces al mundo de que Cristo está para guiarnos en ese arrepentimiento. Mi sobrinita un día me habló mentira y yo sabía que me había hablado mentira. Y yo le dije, Isabela, me hablaste mentira, y se fue corriendo. Como a los 5 minutos viene y me dice, tía Nine, yo te hablé mentira, pero se estaba riendo. Y yo, mira, pecadorcita, déjame explicarte, déjame explicarte que lo que tú estás haciendo no está bien. Tía Nine, pero es que yo no quiero que tú te enojes conmigo. Sí, pero si tú me dices la verdad, yo te voy a perdonar como Dios me perdona a mí. Ese día, mi sobrinita entendió que porque yo estaba cerca, yo vivía en Taiwán, yo era misionera en Taiwán antes. Y antes, cuando yo estaba lejos, ella no tenía que arrepentirse porque no teníamos esa relación. Pero ahora que yo estoy cerca, yo puedo llamarla al arrepentimiento y ella reacciona a esa corrección porque el reino se ha acercado. Y ese es el rol de la mujer cristiana. Es que los pecadores que miren nuestra vida no nos ven a nosotros de una manera legalista, sino que nos miren como otros pecadores que viven una vida de arrepentimiento, y eso facilita que ellos digan, si ella se puede arrepentir constantemente, si ella puede pedir perdón porque Dios está cerca, entonces yo también me puedo acercar. Yo quiero ser parte de ese reino. Entonces ahora vamos a ver en Marcos 1, 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15. Y nuevamente el tema y el contexto del Evangelio de Marcos, este Evangelio fue escrito primordialmente a gentiles, a personas que no tenían ese trasfondo judío, a diferencia de Mateo. Mateo por eso habla tanto, el reino de Dios es mencionado 32 veces en el Evangelio de Mateo y solo una vez en el Evangelio de Marcos y una vez en el Evangelio de Lucas. La razón de esto es porque Dios va revelándose paulatinamente, progresivamente en su palabra. El pueblo judío, el Evangelio de Mateo está escrito más enfocado a una audiencia judía en esa época. O sea, Mateo escribió directamente su Evangelio a estos judíos que se habían vuelto cristianos, pero que algunos o no conocían bien de Jesús o no entendían claramente la fe cristiana. Y él les escribió, pero él usó muchos términos que los judíos ya estaban familiarizados. Marcos, a diferencia de Mateo, está escribiendo a una audiencia gentil. Entonces, por eso vamos a ver que el tema del reino de los cielos es un tema que los valores que Cristo aclara son muy distintos, pero el reinado de Dios no es un tema nuevo para una audiencia judía que viene oyendo del reinado de Dios desde la ley, desde los escritos de Moisés. Entonces, vamos a leer en Marcos 1, 14 al 15. Y es muy interesante el contexto de esto porque nuevamente los valores del reino no son los valores del mundo. Obviamente la humildad, el mundo no valora hoy en día la humildad. El mundo hoy en día valora los likes, valora la plataforma, valora los números de seguidores, valora la fama, valora el dinero en el banco, pero el reino valora la humildad, valora la sencillez, valora la integridad, valora la bondad. Y entonces nosotros vemos que los valores del reino son muy distintos a los valores del mundo.
Y vemos que hay una condición básica para que la mujer pueda fungir su rol. Tiene que haber una actitud con la cual nosotras funjamos ese rol. Nosotras podemos hacer ministerio, nosotras podemos ser madres ejemplares, podemos ser mujeres muy morales y ser orgullosas. Y entonces la Biblia dice que Dios mira al orgulloso de lejos. Nosotros vemos aquí en Marcos 1, 14 y 15, el reino es la humildad y la sencillez. Y él dice, vemos en el contexto de esto, cuando Cristo está iniciando su ministerio, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Fíjense que esta predicación de Cristo inicia con la tragedia y el sufrimiento de Juan, quien había iniciado el camino para Cristo. Y aquí nosotros vemos que el camino del reino camino de sufrimiento. Después que Juan fue encarcelado, entonces Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y nosotros vemos que para que nosotros podamos realmente arrepentirnos y creer, nosotros tenemos que reconocer la realidad del reino. Tenemos que poder reconocer nuestra necesidad del evangelio. Cristo, nadie puede ni arrepentirse ni creer en el evangelio si no entiende que es importante para sí. Y nuevamente, hermanas, tenemos que revisar en nuestras vidas cómo nosotras pensamos acerca del evangelio. Porque si pensamos que el evangelio es solamente nuestro pasaporte de entrada al cielo y ya, pues estoy bien. Pero el evangelio es nuestra plomada, es lo que cada día nos recuerda quiénes somos para el Rey del reino. El evangelio nos recuerda que nosotras éramos pecadoras y éramos antes enemigas de Dios, pero ahora hemos sido reconciliadas. Entonces la mujer puede fungir su rol en el reino desde una perspectiva de humildad, reconociendo que el arrepentimiento y el creer cada día en el evangelio es algo que necesitamos para nuestra vida en el reino. ¿Cómo es importante esto? Cuando nosotras queremos que nuestros hijos obedezcan, tenemos no solamente que llenarlas del temor de Dios. Mira, tú tienes que tenerle miedo a lo que Dios te va a hacer o a las consecuencias. No, Dios es un rey bueno, es un rey misericordioso. Y el evangelio nos muestra de que nosotros somos pecadores, somos malos y somos enemigos de Dios. Pero Dios te ama y quiere reconciliarte con Él. Entonces, si tú vas a hablar mentira hoy, si tú hablaste mentira hoy, tú le puedes decir a tus hijos, o si tú estás en un pecado que tú consideras que tú no puedes volver atrás, el evangelio te recuerda que tú puedes. El creer en el poder del evangelio es vital para la mujer del reino, porque nosotras no podemos imponer o traer otras personas a lo que nosotras mismas no creemos. A veces las mujeres perdemos la esperanza. Si hay algo que nosotros vemos en los salones de consejería, es que están llenos de mujeres deprimidas, ansiosas, desanimadas. Y eso no es para juzgar las hermanas porque yo he estado ahí. Pero esto es para que recordemos que no podemos olvidarnos del poder transformador que tiene el evangelio. Y la mujer puede fungir en el reino, en este poder confiada en el poder transformación del evangelio, en su relación con sus hijos. El evangelio puede cambiar en sus hijos lo que usted no puede cambiar. Usted puede verlo en su relación con otras personas, con amigos, con familiares, donde el evangelio puede reconciliar y puede transformar a estas personas. Pero lo podemos ver en nuestra sociedad. Hoy en día estamos viendo tantas cosas, tantas ideologías contrarias, satánicas y destructivas entrando a nuestra sociedad, e incluso entrando a los corazones de mujeres hasta dentro de la iglesia, que defienden cosas que ni siquiera son bíblicas a veces. ¿Y cómo nosotras podemos reconocer esto? Tenemos que creer y tenemos que profundizar en lo que hemos creído, hermanas. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Entonces, nosotras tenemos que recordar que
el estado del corazón del hombre, venimos a Dios, el reino se establece en nuestro corazón a través del arrepentimiento. Luego tenemos condiciones, tenemos que ser humildes, tenemos que depender del evangelio, estar centradas en el evangelio de Jesucristo cada día de nuestras vidas, en nosotras mismas y en nuestras relaciones con los demás. Y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 33. Y Mateo 6:33 está dado en un contexto. El Sermón del Monte es un sermón, un discurso que Cristo dio, que cubre desde Mateo 5 hasta Mateo 7. Y en el Sermón del Monte nosotros vamos a ver que es un reflejo de los valores del reino. El Sermón del Monte no es un listado de promesas simplemente, es un listado de las cosas que deben de caracterizar y los valores que deben de estar centrados en una ciudadana del reino, en un ciudadano y una ciudadana del reino. Y nosotros vamos a ver que el reino de los cielos es el reino de la cruz. Cuando vemos Mateo 6:33, que está después en el centro de este discurso que Cristo dio, a veces pensamos que el Sermón del Monte nada más son las bienaventuranzas, pero es como ir el domingo a la iglesia y decir que el Sermón del Monte fue la introducción del mensaje. Hay un sermón completo que se predicó ese día. Entonces, en Mateo 6:33, veamos primero que el contexto es Jesús aclarando los valores del reino, pero las cosas que los fariseos habían enseñado que ya no eran verdad y que la habían interpretado mal para el pueblo, le habían impuesto al pueblo valores morales que no eran necesariamente bíblicos. Lo basaron en cosas que dijo Dios, pero ellos le agregaron a esas cosas. Y entonces Mateo 6:33 básicamente nos dice, esto es suficiente. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y como decía una hermana, creo que fue Magda, que me dijo un día, que decía este día que la relación, que la justicia está basada en una relación. Y eso es cierto. ¿Qué es la justicia de Dios? Cuando dice que somos justificados en Cristo. Justificado no es como nosotros lo usamos hoy en día. Cuando la palabra habla de justificación, no quiere decir que Dios dijo, mira, no, lo que pasa es que ella está justificada porque ella tenía un problema y por eso fue que ella cometió ese pecado. Eso no es la justificación. La justificación es que Cristo toma nuestra posición y toda la rectitud de Cristo y toda la justicia de Cristo nos es declarada a nosotros. Eso quiere decir que Dios dice, estamos ante un juez, Dios es el juez, tenemos al acusador de un lado y estamos nosotros que somos los enemigos de Dios, los acusados del otro. Cuando venimos a Cristo, Cristo es nuestro abogado defensor. Y cuando venimos delante del juez, Cristo dice, ese pecado que ella cometió ya no cuenta porque yo pagué su pecado. Yo pagué en la cruz por su pecado. Y no solamente pagué por su pecado, sino que tomé su lugar. Y ahora mi rectitud le es declarada a ella. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotras, nos ve como justas. Esa es la declaración de Dios sobre nosotros como justo, no porque no la merecemos, sino por Cristo. Y esta es la belleza del evangelio, hermanas. Y esta es la belleza de que nos da libertad de ser ciudadanas del reino, que no nos movemos por lo que, bueno, es que esto es correcto y esto es incorrecto. Nos movemos por algo más profundo que algo correcto e incorrecto. Nos movemos por un afecto y un corazón que está en deuda eterna con su rey, porque fue el rey que se despojó de su ropa de rey y tomó nuestro lugar. Entonces, el reino de Dios y su justicia, una mujer tiene que estar en una relación correcta. Relación es algo que solamente usted y Dios conocen. Podemos estar en la iglesia y hacer muchas cosas y no necesariamente que nuestro corazón esté en un lugar correcto con Dios. El reino de los cielos es el reino de la cruz. Los valores del reino son muy distintos a los valores del mundo. El mundo aplaude cosas que Dios no aplaude. Y Dios aplaude la sencillez, el sacrificio,
el negarse a sí misma, y el rol de la mujer del reino es reflejar a Cristo donde quiera que está. Nuestro principal rol es que cuando la gente te ve a ti, la gente ve a Cristo. Dijo un predicador una vez que nosotros somos la Biblia que las personas van a leer. Mucha gente va a ver a Dios solo a través de nosotros, porque nosotros podemos predicar un evangelio con nuestra boca, pero si vivimos vidas contrarias a lo que el evangelio dice, estamos siendo hipócritas. Y esa era la misma acusación que Cristo tenía para con los fariseos. El cambio y la vida del reino, para que la mujer pueda fungir su rol, tiene que asegurarse de tener en su edificación de su vida una zapata profunda. Por eso cuando los vientos vienen y mueven la casa, entonces no pueden derribarla. Hermanas, tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios. No podemos ser dignas representantes del Rey si no tenemos vidas profundas, cimentadas en la palabra. Si no tenemos vidas profundas que estén en constante estudio y exhortación de la palabra, y que al mismo tiempo su corazón esté en respuesta no de un conocimiento, porque el conocimiento no nos cambia necesariamente, sino de un corazón que se arrepiente constantemente y se vuelve a Dios, y que cambia de actitud, y que pide perdón, y que enseña a las personas a su alrededor a amar a Cristo. Nuestros corazones tienen que ser corazones que amen a Cristo. La medida del reino es un corazón transformado, es un corazón que busca a Dios, su reino y su justicia. La importancia del reino de Dios radica en el rey del reino. Las ciudadanas del reino, las mujeres del reino, amamos al rey. Somos mujeres caracterizadas por una pasión por el rey. No nada más porque nos vean, no por desarrollar un ministerio, no por ser ahora la maestra bíblica que está de moda. Nada de esto, hermanas, es importante. Que el que se gloríe, gloríese en que conoce a Dios y en que le ama profundamente. Si vivo con los valores morales adecuados y me comporto correctamente, eso es moralismo, no necesariamente evangelio. Hay mucha gente no cristiana que tiene una vida moral. El evangelio da vida a los que estábamos muertos, transforma el corazón, y con la transformación del corazón, la mujer del reino entonces cambia su lealtad y sus afectos, no solo su comportamiento. Entonces ya yo no amo lo que el mundo ama, ya yo no amo la ropa que el mundo ama, ya yo no amo los programas de televisión que el mundo ama, ya yo no amo las conversaciones que el mundo ama, ya yo no amo como ciudadana del reino, como una mujer del reino. Yo cambio las conversaciones porque yo traigo conversaciones del reino. Yo traigo conversaciones que van a edificar y que van a construir y no que van a destruir. Yo traigo conversaciones que van a enfocarse en Cristo y no en mí misma. Yo no voy a ser el centro de la conversación. Y el mayor enemigo del reino es el yo. Por eso Cristo nos dice en su palabra y nos instruye que el que quiere venir en pos de él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Entonces, la mujer en el reino se niega a sí misma y sigue a Cristo. Aquí hay algunos versículos que se les van a pasar para que ustedes puedan anotarlos. Primero está este de 2 de Crónicas 26, donde vemos que el reino de Dios es desde el Antiguo Testamento. Dice: oh Señor, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos, sino gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Hermanos, ustedes no tienen que tenerle miedo a lo que va a pasar con la política en Estados Unidos, a quién va a salir presidente. No tienen que tenerle miedo a nada de esto, porque Dios es soberano sobre todas las naciones. Dios es soberano sobre el coronavirus. Este es el reino de Dios, que Él está en el proceso de establecer de una vez y para siempre en la tierra. Y nosotras, las mujeres del reino, descansamos en quien Dios es, en el carácter del rey del reino. Aquí vemos otros versículos que nos hablan del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Le voy a dar un minuto para que puedan copiar las citas y las tengan a mano.
Y vamos a continuar porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, las mujeres tenemos que entender que nuestro rol en el reino es un rol relacional y partiendo de esa relación con Dios, nosotros podemos entonces influenciar y cambiar las demás relaciones, pero no al revés. A veces queremos que Dios venga y arregle el mundo exterior para entonces nosotras arreglar nuestro mundo interior. Pero el cambio y la transformación del reino siempre empieza desde el corazón. Ese era justamente el mensaje de Jesús. Los judíos querían un rey político. Los judíos querían un rey que viniera a cambiar su situación con Roma y su situación política. Pero Cristo vino como el rey siervo a restaurar el verdadero problema del hombre, que era su situación de separación de Dios. Aquí vemos entonces, estas son otras citas donde están, donde habla el diagrama que les presenté al principio del reino establecido. Esto es repasando. El reino fue quebrantado en Génesis 3. Dios estableció su reino en Génesis 2. Le dio al hombre el multiplicarse, el sojuzgar la tierra. Dios nos dio como una corregencia, una gobernación, digámoslo así, a la humanidad. La humanidad le dio su espalda a Dios y quebrantó su reino con la entrada del pecado. La creación sufrió, las relaciones entre los seres humanos sufrieron, la relación con Dios sufrió y luego Dios promete el reino. Y vemos entonces cómo con la promesa Abraham inicia una restauración de ese reino. Luego vemos cómo con el rey David vemos como una sombra de lo que Dios estaba prometiendo que vendría hasta que llega Cristo. Estos son los pasajes que hemos visto hasta el momento, que son Mateo 4:17, Marcos 1:14 y 15 y Mateo 6:33. Y vemos luego el reino revelado en el Nuevo Testamento, cuando el reino se acercó con Cristo, y en Apocalipsis 21, cuando el reino de Dios será consumado, cuando de una vez y para siempre todos los enemigos de Dios serán destruidos. Ahora vamos a hacer un estudio del reino. Este es un material que se les va a facilitar. Esto lo van a hacer ustedes en su casa, pero es algo que pueden hacer con las mujeres. ¿Cómo se hace? Cuando estudiamos la palabra tenemos que estudiarla en contexto. Entonces, como el libro de Mateo es donde más aparece el tema del reino, yo les puse los versículos en una tabla donde ustedes hay varias preguntas que tienen que responder para cada versículo. Y ustedes van a estudiar estos versículos, pero les animo a leer un poco antes y un poco después para ver el contexto del verso. Entonces, ese estudio ustedes lo van a hacer en su casa, van a seguir. Esto es para que ustedes puedan ampliar en su estudio, en su conocimiento acerca de lo que dice la Biblia acerca del reino y cuál es el rol de la mujer, partiendo de eso en ese reino. Y entonces pueden dividirlo incluso en estudios posteriores. Es un recurso, si quieren lo usan, si quieren no lo usan, no es obligatorio. Pero básicamente les pongo cuál es el texto en Mateo. Entonces, por ejemplo, Mateo 3:2. ¿Qué dice ese texto acerca del reino? Arrepiéntete porque el reino se ha acercado. Entonces el texto dice, no hay que inventarse nada, que el texto llama a los pecadores al arrepentimiento y llama al arrepentimiento porque el reino se ha acercado. Ahora, ¿qué significaba esto para la audiencia y los tiempos de Jesús? Para esa audiencia específica es importante que nos pongamos en sus zapatos. ¿Cómo entendió esta gente este llamado? ¿Por qué era importante para ellos entenderlo? Esto nos ayuda a interpretar en contexto. Y luego podemos responder qué implica para nosotros en el día de hoy. Entonces es importante que hagamos este estudio. Entonces, meditemos en algunas de las cosas que hemos hablado y algunos de los pasajes y veamos algunas conclusiones acerca del papel de la mujer en el reino de Dios. Las mujeres somos ciudadanas del reino y por tanto vivimos bajo la ética del reino. Pero una mujer que no conoce la palabra no sabe qué Dios requiere de ella. No podemos fungir nuestro rol si no profundizamos en nuestro conocimiento de la palabra. ¿Y dónde encuentro yo qué yo tengo que hacer como mujer para fungir mi rol dentro del reino? Hermanas, en toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta y esté enteramente preparada para toda buena obra. Para que la mujer pueda fungir su rol en el reino, necesita conocer toda la escritura. Así que si hermana, si usted no ha leído toda la Biblia
Y si usted no ha entendido lo que leyó, ¿qué pasa? Nos ha pasado a todas. Las animo a buscar recursos en su iglesia, que yo sé que les proveen muchos recursos, en su iglesia local, para entender la palabra en su contexto, para entender la Biblia, cómo la interpreto, cómo la estudio, cómo profundizo. Pero esto es algo que requiere trabajo y requiere intencionalidad. Entonces, para la mujer cumplir su rol, tiene que conocer su rol. Y no vamos a conocer nuestro rol si solo leemos los versículos que tienen que ver con mujer en la Biblia. Porque nosotras como discípulos de Cristo necesitamos todos los versículos de la Biblia para ser enteramente preparada para toda buena obra. La gran comisión en Mateo 28, 19 al 20 nos dice que hagamos discípulos, pero ¿cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y todo lo que Dios nos ha mandado no son solo los 4 evangelios, hermanas. Nosotras tenemos que discipular desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis, que nos cuenta el principio y cómo llegamos hasta donde estamos, hasta Apocalipsis, que nos da la esperanza de la vida eterna que nos espera. La mujer debe de traer convicción, debe de llamar al arrepentimiento, debe de anunciar la palabra fielmente y debe de concluir siempre, hermanas, con un llamado a la esperanza. Ese es el rol de la mujer del reino. La mujer del reino debe de construir la esperanza, debe de edificar bajo la palabra y luego debe de crecer. No podemos ser ciudadanas del reino y estar igual que como cuando nos convertimos. Si tenemos años, hermanas, donde no hemos visto un cambio, no solo en nuestro conocimiento, sino en nuestro corazón, en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, en nuestras formas de hablar, en lo que mueve nuestro corazón. Nosotras necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar y que nos ayude entonces a caminar con otras como pecadoras arrepentidas que somos todas, para que estas otras mujeres puedan también ser transformadas. El rol de la mujer del reino es un rol de edificación bajo los fundamentos de la palabra. Es un rol de transformación, primero de adentro hacia afuera. Cambiamos nosotras y luego nosotras influenciamos en el cambio. Y esa es la vida cristiana, hermanas. Entonces, para concluir, quiero leer que meditemos en algunas cosas importantes. Tenemos siempre que ver a Cristo, tener a Dios como el Rey del reino. El reino no se trata de sobresalir, el reino no se trata de lograr cosas, el reino se trata del Rey. Y mi pregunta en todo lo que hago tiene que ser: ¿cuánto está esto glorificando y trayendo gloria? No a mí, atención, no a mí, sino al Rey del reino. ¿Está mi vida trayendo gloria al Rey? ¿Está mi enseñanza trayendo gloria al Rey? ¿Está mi trabajo profesional donde Dios me ha colocado para traer gloria y para traer transformación? ¿Está mi trabajo trayendo transformación al Rey? ¿Está mi matrimonio trayendo gloria, no transformación, gloria al Rey y transformación entonces en la sociedad? Nuevamente tenemos que meditar en estas cosas. Y por último, quiero leerles algo acerca de Cristo, el Rey del reino. El reino se trata de establecer, empezando de adentro hacia afuera, de nuestras vidas, hacia nuestros matrimonios, hijos, relaciones familiares, iglesia, sociedad y nación, establecer el reino. Sometidas al Rey, imitando al Rey, siendo como el Rey y partiendo de lo que somos, no de lo que hacemos. Entonces, actuando, cambiar las cosas. Este Rey tiene un reino eterno que comenzó mucho antes de su encarnación y que concluirá con la esperanza de gloria de la cual todas nosotras como mujeres del reino vamos a compartir. Cristo es Isaac, el hijo amado del Padre, quien fue ofrecido como sacrificio, pero quien no sucumbió al poder de la muerte. Cristo es Jacob, el pastor atento, quien toma gran cuidado de sus ovejas. Cristo es el buen y compasivo hermano José, quien en su gloria no fue avergonzado al reconocer a sus hermanos independientemente de lo humilde y miserable que fue su condición. Cristo es el gran sacrificador y obispo Melquisedec, quien ha ofrecido sacrificio eterno para todos. Cristo es el dador soberano de la ley,
Moisés, quien ha establecido su ley sobre las tablas de nuestros corazones por su espíritu. Cristo es el fiel capitán y guía a Josué, quien nos guía a la tierra prometida. Cristo es el victorioso y noble rey David. Por su mano ha sujetado a todos los poderes rebeldes del mundo. Cristo es el magnífico y triunfante rey Salomón, gobernando su reino en paz y prosperidad. Cristo es el fuerte y poderoso Sansón, quien por su muerte ha abrumado a sus enemigos. En pocas palabras, esto es lo que deberíamos de buscar en todas las escrituras, verdaderamente conocer a Cristo y las riquezas infinitas que en Él nos son ofrecidas, en Él por Dios el Padre. Si uno lograse filtrar completamente la ley y los profetas, no encontraría ni una sola palabra que no nos atrae a Cristo y nos lleva a Él. Por tanto, Pablo dice correctamente en otro pasaje que él no quiere conocer nada menos que a Cristo y a este crucificado. La Biblia es una sola historia y en el mero centro de esta historia encontramos al Rey. Nosotras podemos cumplir nuestro rol como mujer, como madre, como esposa, como profesional, porque Cristo ya ha obtenido la victoria, porque dependemos de su fortaleza, dependemos de lo que Él ha hecho y no de lo que nosotras tenemos que hacer. Nuestros afectos deben de ser, el afecto de una mujer del reino es un afecto completamente leal y sometido a la voluntad del Rey del reino. Y este es nuestro rol como mujeres del reino. Hermanas, yo espero que esta enseñanza les haya servido. Yo sé que es mucho material que va a repasarlo y que puedan también entonces tal vez con el material de apoyo apoyarse y profundizar. Hermanas, recuerden que la mujer del reino tiene que profundizar para poder edificar el reino de Dios. Bendiciones abundantes. Muchas gracias, Yanine, por la enseñanza que nos has compartido esta tarde. Gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y que te siga respaldando en todo lo que haces. Es bastante, sé que el tiempo queda corto, pero hemos aprendido lo más importante, lo que Dios tenía para cada una de nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Y hermanas, amigas, nueva mujer, nuestro reto después de haber escuchado esta conferencia es que todo este conocimiento que hemos aprendido acerca del papel de la mujer en el reino de Dios nos haga más eficaces, más sabias y más aptas para ir y transmitir este conocimiento a otras mujeres. A mí me quedaron 3 palabras claves, que es edificación, transformación y sometimiento. Dios le ha dado a la mujer un papel trascendental y es necesario que cada mujer lo conozca para que avance, para que se afirme y así todos a nuestro alrededor anhelen saber más sobre el reino de Dios. Porque como lo decía Yanine, cada una de nosotros representamos a ese reino y por eso debe de ser visible en nuestra vida. Así que yo las animo a que sigamos siendo esa voz de Dios que llega al corazón de cada mujer como ministerio Nueva Mujer. Le doy gracias a cada una por su tiempo, por este espacio, por disponer su corazón y por estar aquí atentas, enlazadas con nosotros. Y solo quiero que nos unamos en oración para darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido el día de hoy. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que hoy has hablado a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque nos recuerdas que tu reino está aquí, está cercano y está a nuestro encuentro. Gracias por permitirnos conocer, Señor, cada vez más de ti y porque también hay muchas cosas que nos demandan y muchas cosas que aún tenemos que hacer nosotros como hijas tuyas. Permítenos, Señor, seguir perseverando, seguir aprendiendo, seguir conociendo cada vez más de tu palabra, el poder tener ese tiempo de escudriñar tu palabra. Protégenos, Señor, y guárdanos en medio de todo esto que estamos viviendo, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a que sigamos desempeñando con excelencia nuestro papel en el reino de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
antes de que empecemos a desconectarnos, solo quiero recordarles, nuestra escuela de equipamiento va a quedar grabada en Facebook por si quieren nuevamente en casita después tomarse el tiempo para volver a escucharla, estudiarla y ampliar lo que hoy hemos escuchado. Va a quedar grabada en las redes sociales, en nuestra página del ministerio en Facebook. Así que muchísimas gracias a todas. Creo que se va a conectar por ahí nuestra directora que nos va a despedir. Muchas gracias, bendiciones a todas. Gracias por estar ahí, bendiciones, Nine. Gracias. Las usa en tu ministerio. Una bendición estar aquí juntos, poder cada día. El propósito de nuestra escuela de equipamiento es equiparnos, aprender cada día más para que esos valores sean en nuestra vida y podamos ser luz y sal en medio de este planeta Tierra. Así es que van a haber nuevas escuelas de equipamiento, vienen sorpresas, pronto estarán sabiendo de ustedes. Seguimos con los estudios de la palabra de Dios en las casas por este medio, y así es que un abrazo fuerte, fuerte para cada una de ustedes. Les amo en el Señor Jesús. Seguimos adelante, mis amadas, confiando que Dios tiene control de nuestra vida y que Dios está siempre con nosotras. Les amo mucho. Gracias, Yanine, por estar con nosotros nuevamente. Dios te bendiga. Y a cada una también de ustedes. Gracias, Marilu. Bendiciones.